la cuna y la tumba, el tema del dolor, que a mí me parece uno de los riesgos y una de las cosas que me da muchísimo terror. El Terror dolor y el psíquico. miedo, sí, exactamente. Terror psíquico me da a mí en esta cultura, cómo aprendemos a tenerle miedo al dolor. Nosotros vivimos en una cultura donde se serrucha gente viva, así de sencillo. Y eso tenemos que saberlo entender, y yo creo que es necesario que los niños y las niñas que lo viven, que lo saben, porque a ellos, muchos de sus padres o sus madres o familiares murieron así. En muchas formas de tortura, estamos en una sociedad que tortura. Tortura ha sido evidentemente sobre el cuerpo, porque el cuerpo es lo que primero se tortura, pero tortura también psíquicamente de otras maneras, sí. de otras formas que excluyen y que duelen. Yo no digo que más o menos, pero duelen mucho, duelen mucho. Hay otras muchas terribles exclusiones. Y frente a eso lo que intentamos es hacer unos niños ñoños, no hablo de los niños allá que por razón de su vida están en el Nelson Mandela, sino de los niños acá, que de pronto no están y quieren cerrar los ojos. Porque cuando uno está en la universidad, entonces uno ve que los estudiantes dicen, esas cosas pasan, serruchan gente viva, y estos niñitos viven en una universidad, están en una sociedad, y no saben que aquí se ruchan personas vivas, no saben que aquí los paramilitares han escogido eso como una de las prácticas. Entonces, me da mucho miedo una sociedad que cierre los ojos de los niños frente al dolor, pero que al mismo tiempo los haga habitar en otras formas muy dolorosas de exclusión. No sé si puedo hacer una pregunta coherente, pero esa es una preocupación que tengo yo, porque no me puedo imaginar nunca el arte, ni la danza, ni este trabajo tan bello que ustedes hacen, que no entienda, además de potenciar esas fuerzas vitales que están en ellos y ellas, también el poder habitar el dolor de una manera distinta. Yo creo que es una pregunta muy interesante, porque una de las cosas que uno establece con el trabajo del cotidiano de la danza y de la autoescultura a la que uno se somete, y a veces autotortura, porque muchas veces se trata de eso, de establecer una nueva relación con el dolor físico, ¿sí? Hoy está aquí mi primera maestra de danza, Cuca Taburelli, quien fue con quien empecé yo a hacer técnica Graham a los 24 años. 24 años para empezar a hacer técnica Graham es una cosa muy berraca, porque es que es una técnica muy exigente, y yo recuerdo que me tocó replantear completamente el concepto que yo tenía del dolor físico y empezar a reconocer el dolor positivo, los dolores positivos de los dolores destructores, o de los dolores nocivos, o de los dolores lesionadores. Entonces, bueno, una cosa es el dolor físico, pero es cierto que sí nos enseñan a rehuir el dolor, no sabemos enfrentarlo, así como no sabemos enfrentar la muerte, no nos gusta hablar de ella, ay no hable de eso, no, los viejos metámoslos en un moridero y no los miremos morir porque qué tristeza, en fin, tenemos una cultura basada en la negación del cuerpo, y el cuerpo es el tiempo, y el tiempo es la muerte. Y no podemos negar eso, y no sacamos nada haciéndonos los locos. Yo no digo que yo no le tenga miedo a la muerte también, y todos le tenemos, y en un momento dado todos pensamos en eso con terror, y cuando hemos visto seres queridos morir en situaciones difíciles también, pues hemos tenido esa confrontación muy dura. Pero yo creo que es vital replantear completamente esa visión frente al dolor, frente a la muerte y frente al valor. Ahora, la educación del cuerpo, ahora que me pregunta, la pedagogía del cuerpo es una pedagogía también que además es para la convivencia, pero también es para la salud. Yo estoy convencido que el 99% de las personas nos morimos sobre todo de ignorancia. De eso nos morimos, de ignorancia, porque simplemente no tenemos ni idea. Cuando los niños llegan al colegio del cuerpo, yo con mucha frecuencia, así ya no lo he vuelto a hacer mucho, pero lo hacía antes mucho, los cogía así en círculo y les decía, bueno, ¿dónde queda Buenos Aires? ¿Dónde queda Japón? ¿Dónde queda Júpiter? ¿Dónde queda China? Todos sabían. ¿Dónde queda tu páncreas? ¿Qué? Muéstrame tu páncreas. ¿Qué? Como si le estuviera preguntando sobre una galaxia ignota y desconocida que nunca en su vida me había oído hablar. Muéstrame cuál es tu plexo solar. Muéstrame tu tibia. No sabemos. Y pregúntenselo, hagamos la prueba aquí de repente.
Y empezamos, no, no, qué pena, es que se me embolató, tengo el cuerpo embolatado. En Cartagena dicen cuando una persona tiene el cuerpo feo o que tiene las caderas muy anchas, dice, ay, esa mujer tiene el cuerpo embolatado. Quiere decir que lo tiene como... Tenemos el cuerpo embolatado. Y yo creo que si nosotros pudiéramos ser más automédicos, tener más control sobre nuestro propio cuerpo, ayudarnos en las enfermedades, tener mucho más claro nuestro paisaje interior y saber qué es lo que nos está pasando y no llegar allá muertos del pánico ante un médico allá, doctor, como quien lleva el carro al mecánico, arrégleme esta pieza que está sonando, y resulta que es que somos nosotros, lo único que somos. Y la educación, anatomía en cuarto bachillerato, y ya, pare, y vaya y haga de vueltas a la manzana, dé las vueltas a la cancha de fútbol y dése patadas con su compañero, y esa es la educación física. Entonces, realmente la pedagogía del cuerpo es una revolución de la educación, pienso yo. Me quería preguntar, dentro de esa pedagogía del cuerpo, ¿cómo se incorpora la naturaleza? Es decir, el cuerpo como parte de la naturaleza, de una parte, y de otro, el cuerpo, diríamos, en su relación con los demás, la especie, dijéramos. ¿Cómo se incorporan esas dimensiones en toda la filosofía del Colegio del Cuerpo? Pues me encanta que me hagas esa pregunta, además porque el Colegio del Cuerpo está a punto de irse del centro histórico de Cartagena, desde donde ha funcionado hace 13 años, se va para el campo. Nos vamos a un terreno de 4 hectáreas que nos dio la alcaldía hace 4 años, y tenemos ya un proyecto con la cooperación española para iniciar la construcción de nuestra nueva sede, en fin. Y la idea es justamente que este lugar sea como un pulmón, sea un espacio donde los niños puedan replantear su cuerpo como metáfora del mundo. De hecho, hace unos años dirigí en Alemania, en el Teatro Kampnagel, un festival en un lugar extraordinario, una antigua fábrica, 12.000 metros cuadrados de teatros, y el tema del festival era justamente eso. El cuerpo, se llamaba Cuerpo, Espejo, Mundo, el cuerpo como metáfora del mundo. Entonces, ¿cómo la interdependencia, que es que si el río Tunjuelito está envenenado, por más de que el río no sé qué esté sano, tarde o temprano, el cuerpo mundo va a morir. Si la cabeza está sana, pero el hígado está... Sí, y eso se aplica desde lo más cósmico y planetario hasta lo más íntimo. Entonces, esa relación del cuerpo como espejo del mundo, en lo que tiene que ver con la naturaleza, con el medio ambiente, con la convivencia, con la política, con la salud institucional, con la escuela en la que estás, etcétera, está todo el tiempo el cuerpo como espejo, como espejo. Entonces, es por eso ese diálogo entre el cuerpo individual y el cuerpo colectivo. El cuerpo íntimo, yo veía en la exposición cuerpo oculto, ¿cuáles son las otras dimensiones? Sí. Nosotros pensamos mucho en eso, en el cuerpo también público, el cuerpo privado, el cuerpo íntimo y el cuerpo secreto. Yo creo que cada uno vive todas esas dimensiones. Entonces, la relación con la naturaleza, de hecho, hablamos mucho de la ecología del cuerpo. Si no empiezas por tu propio hábitat a cuidarlo, a alimentarlo bien, a protegerlo, a defenderlo, ¿cómo vas a tener conciencia de tu calle, de tu barrio, de tu río, de tu aire, etcétera, etcétera? Y por ende el espacio que habitan los demás.